Hola, ¿cómo están amigos de Facebook? Queremos darles la bienvenida por estar con nosotros. El día de hoy, en esta noche, quiero darle gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos, por seguirnos en nuestros videos. Hemos estado estudiando mucho acerca de lo que es justicia, de lo que es bondad. Eh, hemos dado el mensaje acerca de justicia y bondad, y hemos entendido y hemos recorrido ciertos pasajes para poder entender lo que nuestro maestro quiere que nosotros aprendamos. Así que el día de hoy no quiero enseñarles mucho, solamente quiero compartirles acerca de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Sabes, muchas veces nos podemos negar al llamado que Dios tiene para nosotros. Muchos se niegan a lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Otros anhelan que Dios ponga su mirada en ellos, que Dios los use, que Dios los unja, que Dios les dé sabiduría, entendimiento. Hay de todo tipo de gente, de todo tipo de personas y sobre todo de todo tipo de creyentes. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, que ha sido de bendición a nuestras vidas, que ha tenido paciencia con nosotros y sobre todo nos ha enseñado tanto. Yo quiero darle gracias a Dios por su vida, porque la verdad ha sido un maestro que en pocos lados hay o encuentras. Alguien que está dedicado a Dios, alguien que ama a Dios con todo su corazón y nos ha enseñado. Él tiene una palabra muy especial, una frase. Él dice: en obediencia hay recompensa. Si tú obedeces, Dios te va a recompensar. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a recompensar, porque tenemos un Dios bueno, un Dios justo. Y nos hemos dado cuenta y nos lo ha reflejado a través de su Hijo Jesucristo, que Él vino y predicó justicia, bondad, fue misericordioso con el que tenía que ser misericordioso, fue justo con el que tenía que ser justo, y vimos que un claro ejemplo ha sido la mujer que cometió adulterio. Sabemos que nuestro Dios es justo y es bueno. Yo le hacía una pregunta a ciertas personas y les decía: ¿ustedes saben por qué Jesucristo, nuestro Señor, no juzgó a la mujer que, que encontraron en adulterio? Ellos me decían: porque Dios es bueno, porque su misericordia es grande. Yo, claro que sí, su misericordia es grande y sobre todo Dios es bueno. Pero lo que tenemos que entender es que así como Dios es bueno, también es justo. Y me decían: ¿usted cree que si esa mujer realmente hubiera sido encontrada en el acto mismo de adulterio y si le hubieran presentado a la otra persona, él podía hacer lo que está escrito? Si está escrito, él lo iba a hacer. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Ustedes qué creen que habrá hecho el Señor? Dice que se la trajeron los fariseos para tentarle a nuestro Dios. Ellos sabían que no podía juzgarla porque no estaba siendo presentado la otra persona, en pocas palabras, con el que cometió el adulterio. Solamente fue presentada la mujer. Ahora, ¿por qué no fue presentado el hombre? ¿Qué habrá pasado si se hubieran presentado los dos? Ellos sabían que iba a haber juicio ahí. Pero tenemos un Dios justo, que Él, sabiendo la Torá, sabiendo los principios de Dios, porque todo lo que fue escrito, dice Juan capítulo 1, versículo 1, todo fue por medio de Él. El verbo se hizo carne. La palabra de Dios era Él. Así que cuando nuestro Dios, declaró cada palabra, y se hagan los cielos, y se separen los mares, y haga todo lo que el Señor hizo en los 6 días, todo fue por palabra, a través de Él.
Entonces podemos entender que nuestro Señor Jesucristo siempre actuó con justicia, que fue lo que pasó con Lázaro, con el hombre rico. Eso ilustra acerca de lo que es justicia y bondad, misericordia con tu prójimo. Podemos verlo acerca de el rey justo, la parábola del rey justo. Dice que uno de sus empleados, podemos decirlo así, le debía tanto al rey. Pero él clamó al rey y le dijo, ten misericordia, perdóname, te voy a pagar. ¿Qué hace el rey? Le cancela la deuda. Pero ¿qué pasa con esa persona que sale de ese lugar? ¿Sí? Sale de ese lugar y va a buscar. Y se encuentra a un consiervo y le cobra. Y ese consiervo le debe tanto, menos de lo que él le debía al rey. Entonces lo exige y le cobra. Y el otro le clama, le pide misericordia, ten misericordia. No tengo, pero dame tiempo, te voy a pagar. ¿Qué pasa? Dice que él, enojado, agarra y le echa a los alguaciles y se lo llevan a la cárcel. Pero poco vieron otros consiervos y van y le dicen al rey, al que tú le perdonaste la deuda, él no hizo lo mismo con otra persona. La otra persona le debía y un poco menos de lo que él te debía a ti. Y no lo perdonó. Y lo echó en la cárcel. Lo manda a llamar y le dice, ¿por qué no tuviste misericordia de tu prójimo, de tu hermano? ¿Por qué no fuiste justo? ¿Por qué no mostraste lo que yo represento? En pocas, en pocas palabras, sabemos que ese es un simbolismo de Dios con nosotros. Ahí nos está hablando de perdón, pero si tú le pones atención a la parábola, te vas a dar cuenta que esa persona no fue justa. Número uno, no fue justa. Número dos, no tuvo bondad, no tuvo piedad, no tuvo equidad. No estaba representando a su rey, sino al contrario, le estaba trayendo vergüenza a su rey. Cada rey podemos darnos cuenta que en las escrituras, cada rey que reinaba con justicia se reflejaba en el pueblo y del pueblo a la demás gente. ¿Por qué prosperaba el reino? Porque había un rey justo. ¿Qué pasó con David? ¿Qué hizo con la casa de Saúl? Dice que tuvo misericordia con el hijo de Jonatán. Y dice que lo sentó a la mesa del rey. O sea, hay muchos ejemplos acerca de lo que es justicia y que no se nos ha olvidado. ¿Sabes que justicia y bondad es la base del evangelio? Predicar el evangelio sin justicia, sin bondad, sin ese fundamento, no es evangelio. Porque tú lees todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, léelos, y te vas a dar cuenta que todos hablan acerca de acciones de justicia y bondad, acerca de nuestro Mesías hacia la gente. Alimentó 5,000, en otra ocasión alimentó a 4,000. Tuvo misericordia de ellos, vio su necesidad. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? La restauró, la volvió a dar vida. Con la mujer adúltera le dijo, levántate, vete y no peques más. Tuvo justicia. Fue una persona equilibrada en el reino de Dios. Dice la Biblia que en una ocasión el Señor Jesucristo iba caminando cerca del templo y vio que toda la casa de nuestro Dios, del Padre, estaba siendo comercializada. El problema no era ese, el problema no era que estaban vendiendo, ¿por qué? Porque se hacían los sacrificios. El problema no era ese. El problema era la injusticia que estaban cometiendo los sacerdotes y el aprovecharse acerca de él. ¿Saben quién era el dueño de de ese mercader? Era el sacerdote, el sumo sacerdote. Él era el dueño
de todo eso. ¿Y saben qué pasaba? Que cada que se aproximaba una fiesta, una celebridad, ellos subían el impuesto. Ellos subían el precio de lo que costaba. En pocas palabras, estaban lucrando con los sacrificios hacia Dios. Le estaban prohibiendo el acceso a Dios. Porque había pobres, había necesitados, había viudas que no podían pagar tales cosas. Mas sin en cambio, el sacerdote se jactaba, se enriquecía a él, pero no veía la necesidad de su prójimo. Por eso el Señor Jesucristo dice, no sean como los fariseos, hipócritas. Que dicen que cuando dan limosna, hacen hasta que suene para que vean cuánto dieron. No era lo que daban a Dios, no era lo que diezmaban, eran sus acciones lo que los hacía pudrirse. Por eso les decía, sus sepulcros blanqueados. Porque por fuera se veían intactos, pero por dentro no había bondad en su corazón. Hechos capítulo 10 nos habla acerca de Cornelio. Y podemos darnos cuenta que Cornelio no era judío, era un centurión, un romano, haciendo la tarea de un judío. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, empezando el versículo, dice que era temeroso al Señor, bondadoso, bendecía, daba limosnas, lo que el pueblo de Israel estaba dejando de hacer con su propia gente. Estaban oprimiendo al pueblo. Y cuando tú oprimes al pueblo, estás reflejando un Dios opresor, un Dios que es opresor. Por eso mucha gente no quiere venir al conocimiento de Dios, porque los oprimen. ¿Qué pasa en ciertas iglesias? Que los oprimen tanto, los sangran, les quitan lo que tenían, y una vez que ya les quitaron lo que querían, los botan y muestran un Dios opresor. Son acciones que nosotros tenemos que empezar a hacer. Vemos a un menesteroso, vemos a un necesitado en la calle y nos alejamos de esas personas. Vemos a alguien que está drogándose, que está alcoholizado, y en vez de levantarlo, en vez de bendecirle, lo juzgamos más. No entendemos el proceso, incluso dentro del cristianismo, no entendemos los procesos que otros están pasando. Lo juzgas porque cometió un error, porque falta, porque falla, porque peca. Lo juzgaste, pero sin antes no entendiste el proceso que él está pasando. No te levantaste y le dijiste, levántate, que yo te ayudo. Cuando nosotros hacemos esas acciones de juzgar a nuestro prójimo, estamos mostrando a un Dios que juzga injustamente sin conocer el caso. Y Levíticos capítulo 19 nos enseña que dice, no favorecerás ni al pobre ni al rico, tendrás equidad, tendrás un balance dentro del juzgamiento. Santiago nos dice, no favorezcas a nadie. ¿Sabes qué hizo Pedro cuando vio? Dice que estaban conviviendo con los gentiles y hasta estaba danzando y se estaban regocijando. Pero una vez que vio a los hermanos judíos, dice que se sentó con ellos y no quería sentarse. Entonces Pablo, enojado, se levanta y lo exhorta. Dice, Pedro, lo que tú estás haciendo es incorrecto. Estás favoreciendo al pobre, al rico, y estás menospreciando al pobre. Las acciones cuentan mucho dentro de Dios. Así que nosotros, si queremos tener un balance, un equilibrio en Dios, tenemos que empezar a hacer principios de justicia y de bondad. Estudia lo que es justicia dentro del Evangelio, tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Estudia lo que es justicia
Estudia lo que es bondad, el equilibrio, el balance. Tenemos que hacer. Y te, y te darás cuenta que cuando tú y yo lo empezamos a practicar, Dios empezará a bendecirte y empezará a fluir y empezará a darte. En una ocasión el Señor cuenta una parábola del buen samaritano y empieza a narrar y empieza a decir, pasó un sacerdote, pasó un levita y nadie lo levantó, sino al contrario dice que le tuvieron miedo y lo rodearon y se fueron. No vieron su necesidad, no vieron lo que le habían pasado, simplemente lo juzgaron y lo tomaron como una persona sucia, inmunda. No vieron lo que le había pasado. Pero el Señor Jesucristo empieza a narrar esta historia y empieza a decir, sino que unos asaltantes lo robaron. Mas alguien más pasó, un samaritano, pasó, lo levantó, lo llevó al mesón y pagó sus deudas. Fue generoso con él. Y dice, y incluso, dice, si él le dijo al del mesón, si él llegara a gastar más, cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Fíjense hasta dónde el Señor nos está enseñando lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nosotros vemos a una persona y vámonos, córrele. La juzgamos por su apariencia. Lo juzgamos por los tenis que calza, por los pantalones que trae, si son de marca o no son de marca, por el peinado, por el look, por todo juzgamos. Somos buenos para juzgar, pero somos malos para bendecir y dar. Las iglesias están saturadas de gente que está llena de hipocresía. Porque dicen conocer a Dios, dicen amar a Dios, pero con nuestras acciones dice, lo negamos. No somos capaces de ver por nuestro prójimo. Dentro de nuestra familia no somos capaces de ser justos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Así que hay que seguir estudiando la palabra de Dios, hermano. Y en verdad yo quisiera seguir compartiendo más acerca de esto y lo vamos a hacer primero Dios. Vamos a hacer este tema un poquito más extenso para que podamos entender lo que Dios quiere hablar y quiere hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Quiero bendecir tu vida, te doy gracias por estar con nosotros. Síguenos compartiendo. Si los estudios te están gustando, síguenos compartiendo. Tenemos parte de los temas de justicia y bondad en YouTube. Si te interesa verlos, ahí nos puedes buscar como Vic García 21, tema justicia y bondad. Y tenemos parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Y podremos entender con más claridad lo que estamos señalando en este momento. Así que te agradecemos por todo. Estaremos subiendo videos en Facebook, así como también estaremos subiendo videos en YouTube para que sea de bendición para tu vida. Y si en algo hemos de edificarte, gloria a Dios. Así que pedimos de tus oraciones para que tú nos favorezcas, para que el Señor, perdón, nos favorezca y podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Esto que hacemos no es para juzgar a nadie, ni mucho menos para criticar a nadie. No me creas todo lo que yo te diga, sino ve y verifícalo por ti mismo, estudia y aprende acerca de lo que son principios en Dios. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y siempre te conceda la paz. Shalom.